Diego Luis es director de marketing para Warner Bros. Discovery México desde julio de 2022, donde lidera las estrategias de marketing, campañas de comunicación go-to-market, iniciativas de marketing con afiliados, así como el desarrollo de branding y planificación de medios. Diego, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vives aquí en México? ¿Me estabas platicando? Vivo aquí en México desde julio del 22. Viví en México, también tuve una vida pasada en México del 2002 al 2009, así que tengo parte de mi corazón mexicano. También viví en Brasil, así que... Ok. Sí. He tenido la suerte de viajar y de vivir en diferentes culturas y diferentes países. ¿Qué te atrajo en un principio al marketing? Mira, ya estaba en el colegio y siempre te hacen, ¿viste?, el famoso test vocacionalis. A mí me gustaba hotelería, relaciones públicas, publicidad, pero me encantaba, bueno, estoy hablando de los 90, era una época dorada de la publicidad. Yo estaba en Argentina y era como la carrera hot del momento. Para mí era muy importante elegir algo que me apasionara y no terminar haciendo algo más por compromiso o estudiar algo que no me generara ese entusiasmo. Y nada, empecé publicidad, pero lo que me pasó fue que la publicidad es como una parte muy relevante del marketing, pero el marketing tiene una visión como mucho más holística. Entonces, cuando estaba trabajando en agencia, ya por fines de los 90, en una agencia que se llamaba Savaglio TWA, teníamos muy buenos clientes y me di cuenta que me gustaba mucho el lado del cliente, me gustaba mucho el lado del anunciante. Y había ido a Barcelona en el 97 y me había quedado enamorado de la ciudad de Barcelona y dije, bueno, me voy a ir a Barcelona y voy a hacer una maestría de marketing para volverme en algún momento con una visión más integral y poder trabajar del lado del anunciante. Y estuve un año en Barcelona estudiando marketing y ahí dije, bueno, es lo mío y ojalá que en el futuro pueda trabajar del lado, y tuve la suerte de trabajar en grandes compañías después, ejercitando el marketing y también la creatividad, la comunicación, etc. Ahora que estás en el tema del contenido que estábamos hablando, de series, películas, ¿qué tanta relación ves en esto puntualmente y en el hecho de que el marketing también de cierta manera es contarle una historia al consumidor por distintos medios, utilizando distintos assets, distintos puntos de contacto? ¿Cómo empapas esa parte del storytelling en el marketing? Yo hago storytelling del storytelling. Sí, es meta, ¿no? Es la parte meta. Como muy loco, porque al final del día uno dice, bueno, el contenido lo pones ahí y fluye y la gente lo va a ver. Yo creo que el rol nuestro es encontrar esos puntos de entrada a través de la campaña que destaquen de qué se trata el contenido. Sí. Y el objetivo final es que con lo que tú haces o lo que vos haces de marketing, la gente hable del contenido y lo quiere ir a ver. Obviamente hay contenidos que son mucho más fáciles, como un Game of Thrones, como un The Last of Us, como un It, que ya tenés al fandom, ya tenés a la gente. Sí. El desafío lindo es cuando tenés que hacer un contenido de cero, que tenés que construir lo que se llama awareness o conocimiento del show. Entonces el rol de marketing es ese, es que la gente conozca el contenido a través de un concepto de campaña que conecte, que resuene, y que eso la gente no solo lo vaya a ver, sino que después hable el contenido y se genere ese círculo virtuoso que la gente habla, lo recomienda, más gente lo quiere ver y se genera ese famoso FOMO, Fear of Missing Out, ¿no? ¿En qué momento empieza, por ejemplo, con un nuevo proyecto y empiezas a pensar en cómo lo vas a distribuir? ¿Qué tanto tiempo antes? Nosotros hacemos una planificación anual donde sabemos el contenido que se viene, por ejemplo, en 2026. Generalmente empezamos a trabajar en una campaña 6 meses antes. 6 meses antes. Yo soy realmente un enamorado del contenido, entonces le escribo enseguida al equipo de content, porfa, cuando tengas los episodios. Muchas veces nos mandan como la Biblia, que es como la estructura del contenido, los guiones, pero para hacer una campaña de marketing es fundamental ver el contenido. O sea, desde los guiones ya estás ideando, Sí, ¿no? Sí, desde los guiones, pero definitivamente el contenido es importante verlo, es importante sentirlo, es ver cómo es el acting, cómo es el storytelling, cómo es la fotografía, cómo está contado. Tenemos un equipo de content strategy dentro de Warner Bros. Discovery que son justamente los que trabajan más en el posicionamiento de la serie, hablando puntualmente de una serie, ¿no? Cómo lo van a posicionar, cuál es la audiencia a la que la van a dirigir, cuáles son los puntos de entrada para conectar con la audiencia, cuáles son los temas principales. Y con eso nosotros, con esa información, más haber visto el contenido, empezamos a trabajar hacemos un kick-off con las diferentes áreas, trabajamos con un equipo multidisciplinario
Y ahí empezamos a trabajar en el famoso brief creativo, en el famoso brief de medios. Y hay comunicación, por ejemplo, en la parte marketing, parte creativa, o sea, ¿se están comunicando constantemente o se compartimentaliza? Mira, hay contenidos en los cuales cuando nosotros vemos los episodios podemos dar nuestro punto de vista. Al final del día la palabra final la tiene el equipo de content. Hay un equipo de creación y hay un equipo de producción, y el equipo de producción es el que obviamente se encarga de la edición, de ver que fluya, que se cuente bien la historia, etc. Nosotros a veces damos un punto de vista, y después, hablando puntualmente de la creatividad de la campaña de marketing de ese contenido, hay un equipo creativo interno. A diferencia que esas otras compañías donde se briefean agencias, normalmente nosotros tenemos un equipo interno creativo que son a los que les damos el brief. Y después, cuando ellos trabajan la creatividad, también nos involucran a nosotros. No es que ellos trabajan la creatividad, en un mes nos vemos, como si fuera una relación más cliente-agencia, ¿no? Es un trabajo donde estamos todo el tiempo hablando, interactuando, peloteando ideas, y la verdad que es un proceso que hace que esa forma, esa fluidez, hace que salgan grandes campañas. ¿Qué tanto ha cambiado ese trabajo puntualmente a lo largo de los años? Digo, me adelanto un poco, imagino que muchísimo por la cantidad de plataformas que hoy existen, de maneras de distribuir, de puntos de contacto con los consumidores, pero ¿qué tanto ha cambiado y qué tan difícil ha sido adaptarse en ese sentido? Mira, primero la industria de entretenimiento y todos los que leen un poco saben, está en un cambio constante. Sí. Constante. Streaming, hace 5 años había solo una plataforma de streaming que era Netflix. Nosotros lanzamos en junio del 2021 en Latinoamérica. Hoy en día en México hay 5 grandes contendientes. Entonces, el marketing definitivamente ha evolucionado. Tuvimos una pandemia en el medio donde toda la parte virtual creció de manera exponencial. Loco, ¿no? Sí. Entonces yo te diría que al evolucionar el consumidor, el marketing también tiene que cambiar. Entonces yo creo que siempre estaba, pero algo que a mí sí me gusta mucho es los consumidores exigen marcas honestas, marcas transparentes, marcas auténticas, marcas con propósito, marcas que influyan en la cultura, que digan y que hagan cosas. Eso me parece que es algo que habiendo trabajado en marcas como Coca-Cola estaba, pero hoy en día es como dicen, un must, un given. No se puede concebir una marca que no sea auténtica, que no sea transparente y que no tenga eso en su ADN. Después, obviamente, con todo el tema del algoritmo y la tecnología, está la hiperpersonalización. Antes vos hacías una campaña, hace 20 años, campaña de medio, vía pública, televisión abierta, que era el gurú, era el lugar, y listo, era como más fácil. Hoy en día tenés que elegir el contexto, el medio, el mensaje. Mientras más personalizado, mientras más le puedas hablar, hola Roberto, sé que eres de San Pedro, que te encantan los podcasts, a que te diga, hola Roberto, sé que tienes 32 años, es como completamente diferente la interacción y el engagement. Entonces la hiperpersonalización, algo que también es importante, que hablábamos justamente del tema en la pandemia, es la gente vive en el mundo virtual, pero necesita experiencias físicas. Sí. Cada experiencia que hemos hecho con diferentes campañas en la calle explota. Pues la gente necesita salir, necesita interactuar. Hoy en día ves cualquier photo opportunity y la gente va y se toma una foto. Para mí lo mejor de los dos mundos hoy en día del marketing es tener ideas que puedan ser en el mundo físico, pero que se trasladen al mundo virtual, que la gente hable. Si la gente no habla de tu idea o los medios no hablan de tu idea, creo que la idea se queda a mitad de camino. Y después, obviamente, las campañas hoy en día, hablando puntualmente, campañas quizás de generar como awareness, que es que la gente conozca la campaña, o engagement, que la gente habla, seguimos haciendo vía pública, seguimos teniendo evento de televisión, pauta en televisión, programmatic, bueno, Connected TV, que Mercado Ads comercializa, es que es el lugar donde la gente está frente al televisor para ver algo de streaming, ahí tenemos que estar. Y engagement, obviamente, algo que también evolucionó es justamente los influencers, content creators. Hoy en día tenés que estar en las redes, pero con un lenguaje auténtico, con los líderes de opinión que saben que van a conectar. Y eso es fundamental a la hora de hacer una campaña totalmente personalizada para una audiencia específica. Sí, y me imagino que necesita también una actualización constante, obviamente en la parte tecnológica, pero también en la parte social, como estar monitoreando el discurso social para que cuando la comunicación se sienta auténtica, que sea como una continuación de lo que ya se está hablando, ¿no? Pero ¿qué tanto esas activaciones físicas son también para alimentar la parte digital? Y si uno logra, y te voy a poner un ejemplo más claro, que una activación, que la gente va, después
necesite compartirlo en las redes y eso hace a que más gente lo comparta, que más gente lo vea, es como el escenario perfecto. Nosotros hace 2 años hicimos una activación para The Last of Us, la primera temporada. Bueno, la historia habla sobre justamente un mundo donde hay infectados por este hongo. Sí, jugué los juegos y me aventé las y a mí me gusta cuando las ideas son súper simples. Dijimos, ¿qué idea podemos hacer? ¿Qué pasa si ponemos un infectado en la calle, en la Ciudad de México? Es eso, no tenés que hacer la mega idea, es recreemos el mundo de The Last of Us en una esquina, pongamos, obviamente con superproducción, un infectado con el nivel de producción como si estuviera en la serie y veamos si la gente va, a ver qué onda. Y cómo nos apalancamos de los fans del juego que van a estar ahí viendo la serie. ¿Qué pasó? O sea, 200 metros de fila de gente para tomarse la foto con el infectado en la pared, cosplayers disfrazados ahí, los vecinos quejándose por la cantidad de gente, venta. Cuando la gente está vendiendo merchandising en tu activación es cuando ya sabes que está de otro lado. Y todo se empezó a subir en las redes. Entonces, ya invitamos a content creators para que ellos fueran, pero gente misma que lo iba subiendo, más gente lo fue subiendo, entonces explotó en TikTok. Ponías el hashtag de Last of Us en México y encontrabas un montón de gente hablando, y entonces eso de vuelta hacía que más gente cuando lo veía en las redes fuera físicamente al lugar. Entonces durante 15 días tenías todos los días filas constantes de 200 metros de gente que se tomaba y lo subía a las redes, lo veía en las redes, iba a verlo, y entonces se generaba este círculo virtuoso. La carrera del marketero se me hace muy interesante porque creo que ha tenido como una especie de una onda en donde hubo un prime, luego bajó y luego está volviendo a subir, ¿no? Hoy en día creo que ha retomado un auge por la parte de datos, ¿no? O sea, ya hay un entendimiento y una predicción del comportamiento humano sustentado en datos. Nosotros medimos todo. Para un título, cuánta gente se suscribió por ese título, cuánta gente lo está viendo, cuánta gente habla de este título, el nivel de engagement en nuestras redes. Entonces, es importante saber qué hacer con esa información. Y una de las informaciones más importantes que hoy en día te permite justamente el acceso a la tecnología y obviamente la investigación de mercado y data insight es conocer bien a la audiencia. Claro. Entonces, por ejemplo, hablando puntualmente de Mercado Ads y hablando de lo que hablamos antes de Connected TV, Mercado Libre conoce perfectamente, ¿no?, los comportamientos, qué navega, qué compra, qué está buscando. Entonces, con esa información y ese poder de hipersegmentación que tiene Mercado Ads, tenés un medio como Connected TV, donde la gente, de vuelta como decía antes, no hay mejor lugar que más del 70% de la gente ve streaming en su gran televisión. Entonces, entender esa audiencia, conectar a través de un medio que puede ser muy creativo, con video, etcétera, y que sabes que tiene una alta intención de compra, vuelve mucho más eficiente y que después lo podés medir y que después lo podés volver a contactar. Y escalable, ¿no? También. Y es escalable, exactamente, porque tiene un nivel de alcance enorme. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo pones la data en favor del marketing, en el favor de la personalización que hablábamos antes como tendencia y en el favor de conectar realmente en el momento correcto, con el mensaje correcto y con la creatividad correcta y poder medir eso cómo se refleja después en el resultado de negocio. También hay como un elemento surreal, ¿no? Porque pues indirectamente al conocer tanto una audiencia, te conoces también a ti mismo, pues eres un ser humano tú también, ¿no? Mira, justo lo hablábamos ayer el tema. Creo que el gran riesgo que tiene marketinero es creer que la gente está esperando tu campaña. Sí. El gran desafío, y lo digo desde hace mucho tiempo, es estar en la cabeza de la gente. Hay un ranking de cosas que la gente tiene en la cabeza. ¿Qué voy a hacer esta noche? Voy a ver una serie, voy a ver una película, voy a estar con mis hijos, voy a cenar, voy a jugar un juego, voy a dormir temprano, voy a pasear. Entonces, ¿cómo en ese momento, como cuando yo estaba en Coca-Cola, el punto de venta era cuando ibas a comprar al supermercado? Acá el punto de venta es cuando llegas a tu casa y dices, bueno, ¿qué hago? O va a prender la tele y dices, ¿qué hago? Entonces, como marketinero es apasionante decir, bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena con cada cosa que hacemos de marketing para que diga, uy, está esta serie, uy, está Welcome to Derry, uy, está Chespirito. Uy. Sí. Y eso, y para mí algo que es maravilloso, es hace que le hace a la gente un momento de entretenimiento y de disfrute, que para mí no tiene precio
de esa alegría o ese momento de felicidad que le podés dar, ¿no? Antes de pasar a tu etapa hoy en día como Warren, me gustaría hablar de tu etapa en Coca-Cola. Trabajar en marketing en Coca-Cola es algo que en la industria es enorme, ¿no? O sea, ¿cómo percibes tú esa etapa? Y mira, estuve 13 años. 13 años y 13 años y medio, 7 en México y 7 en Argentina. Una escuela, o sea, yo había estudiado en la Universidad de El Salvador, había hecho la maestría. Lo que aprendí en Coca-Cola, esos 13 años llevando publicidad, comunicación, pero también la parte de negocio, de branding, y el poder de la marca. O sea, me considero un afortunado de haber trabajado en marcas que son lo que es HB hoy en día, lo que fue Coca-Cola en su momento, lo que sigue siendo Coca-Cola. Entonces te diría que lo que más aprendí es obviamente entender la marca, entender los objetivos de negocio, el poder de la marca y la parte de storytelling y conexión emocional. O sea, hacían campañas de Coca-Cola en el Mundial, Coca-Cola para Teens, las campañas también, llevé la marca Powerade, que era toda la parte del deporte. Entonces, y entender bien la audiencia, el tema del insight, ¿no? Que es ese comportamiento inconsciente de la gente que hace que reaccione de una manera distinta u otra. Entonces, fue mucho aprendizaje, pero creo que fue una muy buena escuela en cómo hacer campañas que resuenen y cómo entender lo que es una marca, la arquitectura de una marca y cómo esa marca tiene que ser fiel a su ADN y conectar con esa audiencia. En el día a día, trabajar en publicidad o trabajar en marketing, ¿cómo se diferencia? O sea, y la publicidad es como la parte, digamos, como más lúdica, si te pudiera decir, donde es justamente la campaña, la creatividad, haces el spot, haces las piezas gráficas, las ideas para social, para diferentes áreas. El marketing es muy importante porque te da una visión integral y al final del día responde a un objetivo de negocio. Dentro de esa visión de negocio, a mí me encanta porque te volvés como muy integral en tu visión. Claro. de eso. Entendés, por un lado, bueno, cuál es el objetivo, entendés cómo llegar y después, obviamente, las campañas, como te decía, es la parte quizás más exciting o más entretenida. ¿Cómo llegas a Warner? Yo siempre había sido un enamorado de las series de HBO Max. Estamos hablando, ¿no? de Sopranos, Band of Brothers, Game of Thrones, Sex and the City, True Blood, True Detective. Entonces, la temporada 1 de True Detective fue de los contenidos que dije, wow, tengo que trabajar esto en algún momento. Y bueno, una persona con la que había trabajado en Netflix me busca y me dijo, mira, vamos a lanzar HBO Max, quiero que seas la cabeza de marketing y que lances en Sudamérica. Yo estaba viviendo en Brasil, pero era justo la época de la pandemia, pero quiero que lances HBO Max. ¿Cómo lo ves? Y dije, estoy adentro. En el lado más corporativo, o sea, ¿cómo uno puede destacar en el área de marketing? ¿Cómo uno puede empezar a subir esa escalera? O sea, ¿qué tipo de habilidades crees que te abrieron esas puertas y te dieron las oportunidades que se te presentaron? Trabajar de lo que te apasiona te posiciona de otra manera completamente. Sí. Que hablábamos de tu rol de hacer entrevistas que te apasiona. Somos afortunados, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de trabajar. O sea, imagínate, me encanta el marketing y la publicidad, amo el entretenimiento, amo el fútbol, por ejemplo, y tengo una plataforma que tiene la Champions, la Premier, The Last of Us, Derry, Chespirito. Entonces, primero ser apasionado de eso me parece como muy importante, capacitarte todo el tiempo, no te podés relajar, o sea, te tenés que estar adaptando y capacitando constantemente. Eso me parece que es muy importante. Y creo que también ser buena persona. Hoy en día me gusta que, y yo te digo, más de 25 años trabajando en el mundo corporativo, está bueno que hoy en día se valore, ¿no? La diversidad, el respeto, no es el qué, sino también el cómo lo haces. Sí. El fin no justifica los medios. Entonces, trabajar y ser buena gente, apasionado, siempre capacitándote, buscando crecer, ser un líder inspirador, unir equipos, es lo que la verdad que a mí siento que me ha diferenciado y me ha permitido crecer en esta industria. Aprender también, uno se da golpes en el camino, aprender de jefes que a uno no les gustó, para saber qué es lo que no hay que hacer. Es toda una curva de aprendizaje constante. Ser humilde, o sea, un líder humilde hoy en día es súper importante. Escuchar el feedback de tu gente. Y hay otro tema también que uno a veces se cree que tiene una percepción de cómo trabaja y cómo sé, que después de repente te das un golpe de realidad. Por eso es muy importante todo el tiempo el tema del feedback. Claro. Che, ¿cómo lo estoy haciendo? No solo a tus pares, no solo a tus jefes, sino también a tu equipo. ¿Qué te pareció esto? ¿Cómo ves? Flagueame o avísame si en algún momento en alguna junta sentís que no fui claro o no usé el tono correcto. Somos humanos
Entonces un líder no es un robot. Entonces hoy en día un líder humano es súper importante. También el tema de, digo, ya hablamos de la complejidad en una cuestión de datos, pero también la complejidad que hoy en día presenta el mercado hoy en día hay universos, ¿no? Hoy en día de repente te metes en un submundo y dices, ¿cómo aquí hay 30 millones de personas? Y yo ni idea tenía, ¿no? Eso también vuelve que el elemento de la actualización más importante, ¿no? Sí, la fragmentación hoy en día es brutal. Es un arte hacer una campaña hoy de marketing, en un buen sentido. O sea, tenés que de vuelta entender a la audiencia, entender el contenido, cómo conectar. Esto decías. O sea, tú entras a las redes y tenés diferentes tipos de mensajes para diferentes tipos de audiencia. Entonces, esta capacidad de personalizar, lo bueno es que no es, ¿no?, como tirás una red y bueno, a ver qué cae. Ahora es, una red de color azul o rojo o amarillo a esta hora, sí. Que te conecta de esta forma, que te sorprende de esta manera. En estos aparatos, sí. Yo siempre digo que cuando hacemos marketing, lo que me encanta, que me lo dijo una persona que trabajaba hace mucho tiempo, es generar el famoso no sabes lo que me pasó hoy, o el wow effect. Sí. Iba caminando y de repente vi a una persona con un globo que me miraba con cara creepy, le tomé una foto y es para que HBO Max está promocionando Welcome to Derry. Entonces, esas son las cosas que en esa fragmentación, destacarte, por eso la creatividad es tan importante, por eso el atendimiento de la audiencia y la segmentación cobran un valor aún mayor. Sí, no, y a ver, también en ese sentido yo creo que pues la frase que hoy en día se escucha mucho de mi teléfono me está escuchando es un gran cumplido para el marketing, ¿estás de acuerdo? Porque muchas veces es predictivo, o sea, muchas veces los datos muestran patrones que el usuario ni siquiera sabe de sí mismo, ¿no? Y el anuncio en ese sentido acaba brotando ese interés que a lo mejor estaba en el inconsciente. Sí, pero justamente esa delgada línea de no sentirse invasivo. Sí, puedes ser demasiado a mí personal. Me pasa, tipo, de repente, ayer hablábamos justo, estábamos hablando de no sé qué y de repente entro a Instagram y me apareció un anuncio de eso. ¿Cómo? Sí. Entonces, es tanto de vuelta el algoritmo, la personalización. Entonces yo creo que por eso el mensaje es tan importante y la forma en que lo dices. Que no se sienta para que invadido, no se sienta, ¿no? Exacto, invadido. Sí, se están metiendo ya en mi privacidad. Entonces es cuidar siempre la forma. Y algo que también está bueno, te podés equivocar. El tema es cómo reaccionás, cómo sos humilde, cómo reconoces, cómo de esa equivocación aprendés y ajustás. Oye, tenemos una pregunta que nos manda el Mercado Ads, la pregunta Meli, que dice, ¿nos podrías contar sobre la campaña del Pingüino y cómo fue la relación con Mercado Libre? Hay un desafío muy importante porque nos cuesta a veces con los partners hacer algo creativo. Muchas veces es extensión de tu campaña, sí, con assets que solamente lo que es, bueno, te impacto, como hablamos, te impacto en la calle y después te impacto con un banner en Mercado Ads. Ahora, ¿cómo hacemos para que el mensaje te conecte? ¿Qué tenía el Pingüino? El concepto de la campaña del Pingüino, la serie es, él se quiere apropiar de Ciudad Gótica y necesita socios. Y los socios los consigue como un líder influyente también, pero persuadiendo con su estilo medio de mafia. Sí. Entonces, la campaña fue maravillosa porque fue el Pingüino se apropia de Mercado Libre. Entonces vos tenías banners donde decía el Pingüino te invitaba a que te suscribieras a HBO Max a través del nivel 6 de Mercado Libre. Y fue una campaña espectacular porque con un concepto de vuelta y con algo que es muy gracioso, hola, soy Oz, que era el personaje del Pingüino. Tomé la página de Mercado Libre, te invito a que te suscribas. De repente estabas buscando un electrodoméstico y te parecía muy bien el electrodoméstico, pero igual te sugiero que vayas, no pierdas tiempo, ve a ver la serie. Fuimos al mundo real. Entonces, a líderes, a content creators e influencers, le mandábamos una caja de mail con un mafioso y con una carta. Y entonces ellos subían en el video, tengo esta persona que no se quiere ir hasta que no lea la carta. Y la carta era, ahora soy Oz, sí. Te invito a que veas la serie y te suscribas. Entonces, Mercado Libre lo entendió la visión, el compromiso que teníamos y eso permitió tener una campaña que tuvo todo el ecosistema que ya lo tenía, pero con un mensaje que se volvió súper relevante y con un nivel de personalización para esa persona que estaba buscando el electrodoméstico, para esa persona que estaba buscando algo de entretenimiento, para esa persona que quería comprar algo deportivo, etcétera, con mensajes relevantes, todo bajo un concepto. Cuando tienes un concepto paraguas y ese mismo concepto conecta y lo ves igual en Mercado Ads, lo ves igual en vía pública, lo ves igual con un content creator,
cobra mucha más relevancia que ver ideas sueltas que no tienen ningún tipo de conexión. Entonces, fue una campaña que hecho ganó premios dentro del Mercado Libre, fue una campaña que crecimos 400% en la intención de suscripción, 99% de visibilidad de los assets, o sea, y de vuelta, es otro tema. Cuando es un asset que te llama la atención, lo ves y lo compartes. Cuando es un asset, ¿no? En las redes, cuánto uno entra a una página y de repente te aparece el pop-up, esto, lo otro, al costado. Entonces, usar la creatividad en pro de conectar y en pro de que la gente conecte y que al final del día te remita a resultados de negocio es espectacular. Y creo que fue un gran ejemplo donde el partner tiene esa visión, ese compromiso, esas ganas de innovar y hace que sean estas campañas espectaculares. Podríamos hablar de muchas otras campañas, pero me gustaría enfocarme en Chespirito, el fenómeno que fue la serie. O sea, ¿se esperaban que iba a ser así de grande? Está buenísima la pregunta porque resume con un claro ejemplo todo de lo que estábamos hablando. Hablamos en un momento de las marcas, ¿no? y de la industria de entretenimiento, de cómo ser culturalmente relevante. Nosotros, cada campaña que hacemos, sea un título global, sea un título local, buscamos formar parte de la conversación. No solo una marca que venda, una plataforma que venda, sino que tenga significado y que se meta en la cultura y las emociones. Chespirito, hablando del proceso creativo, en el momento en que teníamos la serie, en el momento que empezamos a ver el contenido, dijimos, esto es una bomba. Bien actuado, muy emotivo. Algo que tiene Chespirito que también no es menor es, y ahora te voy a hablar un poco de la campaña, pero es este contenido que te hace sentir bien. Hoy en día, bueno, me encanta el género de thriller, me encanta el género de drama, los documentales, pero Chespirito es una bocanada de aire fresco. Es una serie que tiene este feel good element, ¿no? Te quita una sonrisa, lo ves, conectás con una audiencia, con los personajes, conectás con eso. Entonces, sabíamos que teníamos un diamante en bruto, sabíamos que no era un título solo para México. O sea, lo que ha logrado Roberto Gómez Bolaños a nivel global, pero sobre todo en Latinoamérica, como bien dices, es único. O sea, entonces, ¿cómo destacarnos dentro de ese contexto? Apelar a la nostalgia. O sea, y cada vez que lo cuento me emociono. Es poder llevarte a ese 1992 de Roberto, a 1980 de Diego, cuando te levantabas a la mañana, eras niño. Yo los domingos vivía en Tucumán, que es una ciudad chiquita de Argentina, y eran los domingos del Chavo, del Chespirito, del Chapulín Colorado. Entonces la campaña era justamente eso, es que vos fueras impactado con esos íconos, con esas frases, con esos elementos, con ese legado de Roberto, que te transportara a tu niñez, a ese momento donde uno era más feliz, menos preocupaciones, la simplicidad, la alegría. El concepto era recordar es volver a sonreír. Entonces la campaña buscó eso, es conocer la historia del genio que marcó, que cambió tu historia. Hicimos una activación que para mí fue muy emocionante, que es pusimos barriles en centros comerciales donde la gente se acercaba y cuando te acercabas te transformabas en un niño de 10 años con el gorrito del Chavo. Okay. Pero independientemente de que le teníamos mucha fe, de que sabíamos el impacto cultural, de que sabíamos el tema de la nostalgia, nunca nos imaginamos el nivel de éxito. O sea, superó todas las expectativas. Es la serie, para que te des una idea, en México más vista de la historia de HBO Max. Sí. Más vista que The Last of Us, más vista que House of the Dragon, más vista que Bombas, que claramente le fueron súper bien, pero el nivel... Y yo creo que este título tuvo 3 elementos. Una performance muy buena, muy buenas críticas, o sea, la gente le gustó y habló, y relevancia cultural. Lo que pasó en junio y julio de este año, sobre todo en México, todos los jueves que se estrenaba, explotaba internet. Obviamente hay un tema también del chismecito. Que si veas un capítulo y salías con opiniones. Exacto. Y salir con opiniones es terreno fértil para... Sí. Terreno... me Porque encantó. también el mismo personaje de Roberto Gómez Bolaños es un personaje muy enigmático, ¿no? Y es un personaje muy gris en muchos sentidos y eso genera un diálogo social. Sí. Y un visionario, porque estamos hablando de claro, vuelta no, totalmente. 70, o sea, mantener su humor blanco. Él lo decía, ¿no? Poder conectar con la gente de todos los estratos sociales, que todo se junte frente al televisor, sea de un nivel socioeconómico alto, medio, bajo, juntarse frente al televisor y conectar con ese humor blanco, con esa simplicidad, con esa alegría que te quitaba una sonrisa. Es de caso de estudio, sí, no hay no muchos, es poca cosa. no es poca cosa. Y que, como dices, que hoy en día
lo pones en televisión abierta y la gente lo siga viendo y que se siga funcione bien en riendo. Brasil, en Argentina. En Esa Brasil hay una estatua en San Pablo Sí, del Chavo que la gente va... Eso es porque cuando es algo, que volvemos al tema de audiencia, que conecta, que entiende el insight, el comportamiento humano, que trasciende fronteras, no importa si seas argentino, mexicano, colombiano, chileno, no hay con qué darle, pero son casos únicos. Entonces la campaña apeló a eso, conoce la historia, conoce lo que fue la creatividad, el ingenio, lo que tuvo que luchar, lo que tuvo que sacrificar, pero todo apelando a los personajes y que la puerta de entrada fue la nostalgia. Diego, ya para terminar, tenemos una dinámica de cierre. Aquí hemos grabado ya varias entrevistas y el invitado anterior te mandó una entrevista a ti, entonces vamos a leer esa pregunta. Te lo mandó José Miguel Migoya, que es Marketing Director de Bayersdorf, y te dijo: ¿cómo se va a enfrentar Warner, que es una empresa de entretenimiento, a la posibilidad de que cada vez más personas sin tener los recursos o el conocimiento pueden con IA crear contenido que compita? Creo que el contenido va a seguir creciendo. Creo que la inteligencia artificial, más que verlo como un rival, hay que abrazarlo. O sea, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. O sea, como en su momento las cámaras digitales, la telefonía... Las computadoras. Las computadoras, todo se fue democratizando. Entonces yo lo que diría es, no subestimemos el poder del storytelling de los seres humanos. O sea, las historias que hemos logrado, de vuelta hablábamos de HBO, o sea, una historia que conecta, un Succession, un Chespirito. Esos son las personas, esa es la mente creativa. Entonces, por más que obviamente la inteligencia artificial va a generar más contenido, creo que lo que es cómo usamos la inteligencia artificial para mejorar procesos, para hacer cosas más fáciles, para la parte de producción y procesos creativos que se robustezcan de manera mejor. Entonces yo lo que diría es, está aquí para quedarse, es usarlo a nuestro favor, pero sin perder de lado que potencia el ingenio humano, el ingenio creativo. Y ese storytelling, esa narrativa que tienen los guionistas, los productores, los directores, obviamente yo creo que es muy difícil de igualar. Sí, concuerdo. Creo que históricamente hemos visto que con las innovaciones tecnológicas la creatividad humana encuentra una manera de trascender. Mira, un ejemplo para cerrar. Ahora con la campaña de Welcome to Derry teníamos el tráiler, teníamos un montón de piezas creativas, hicimos una activación en un cine donde invitamos a los fans. Y después dijimos, bueno, ¿cómo hacemos algún tipo de iniciativa con inteligencia artificial? Bueno, hicimos un spot generado con inteligencia artificial, con una creatividad increíble, donde un agente inmobiliario te vendía una casa en el pueblo de Derry, como si era casa por $1, venta a vivir esta casa increíble. Y vos entrabas a la casa y tenía un nivel de creepiness y de misterio. Y eso se hizo con inteligencia artificial en 2 semanas, con una calidad de producción. Y te permitió para complementar, pero respondió a una estrategia creada por seres humanos y por mentes creativas que de vuelta ninguna inteligencia artificial creo que te lo pudiera haber dado. Ya para terminar, para continuar esta dinámica, te preguntamos ahora a ti ¿qué te gustaría que le preguntara a mi siguiente invitada? Que mi siguiente invitada es Ceci Aguilera, que es creadora de contenido fitness y podcaster. ¿Qué pregunta se te ocurre que le podría yo hacer? Bueno, en este mundo donde se vuelve como moneda corriente usar a los influencers y muchas marcas usan, ¿cómo logran los influencers mantener esa credibilidad con su audiencia y que al final del día ya se vuelva como otra marca más que patrocina? Pero no, ¿cómo ellos le ponen su impronta para que sus fans sigan creyendo en lo que ellos venden y no se pierdan en el paisaje? Gran pregunta, veremos qué nos contesta Ceci en el próximo capítulo. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algún lugar donde quieras mandar a la gente? ¿Alguna recomendación? Gracias. Poder tener un espacio donde pueda hablar de lo que me apasiona y compartirlo con la gente es espectacular. Y hacer contenido de la calidad con la que hacemos y que conecte con la gente no tiene precio. Así que de vuelta, muchísimas gracias y seguimos en contacto.